Hay condiciones propicias e idóneas para seguir invirtiendo y creciendo con nuestro país. El Consejo Mexicano de Negocios anunció una inversión de más de 31,000 millones de dólares para este año. México no puede caer en el juego de Estados Unidos, advierte el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. México tiene que seguir sobre la vertiente de abrir su economía, de buscar mayores mercados hacia el exterior. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dice que ante la incertidumbre de la renegociación del Telecán, México ya piensa en China. El Senado de Estados Unidos ratificó a Robert Lighthizer en la Oficina de Comercio Exterior. Será el negociador del Telecán. Yo creo que habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades. El presidente Peña Nieto aseguró que los hechos en Palmarito, Puebla, se van a investigar para deslindar responsabilidades. Otorgan libertad condicional a José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Michoacán. Asesinan a la activista Miriam Rodríguez afuera de su casa en Tamaulipas. Refuerzan la seguridad en la UNAM tras la muerte de la joven Lesbi Rivera. La FEPADE solicita a la Cámara de Diputados el desafuero de Eva Cadena. Lo consideramos como una investigación sumamente importante. El director interino del FBI dice que no cesarán las investigaciones sobre los lazos de Trump con Rusia. Leonardo DiCaprio pide al presidente Enrique Peña Nieto una estrategia para cuidar de la extinción a la vaquita marina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, de verdad, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte. Viernes 22 de mayo del 2017. Son las 6:32 y por supuesto saludo como todas las mañanas a Griselda Yebra. Griselda, muy buenos días, es un placer saludarte. Gracias por llevar a cabo la lengua de señas mexicana y permitirnos comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, empresarios mexicanos refrendaron su confianza en nuestro país, anunciaron una inversión multimillonaria para los próximos años. El Consejo Mexicano de Negocios anunció una inversión de más de 31,000 millones de dólares para este año. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la confianza que tienen los empresarios en México. Y la inversión que ustedes hoy hacen pública viene a confirmar su compromiso con México, pero sobre todo a validar que hay condiciones propicias e idóneas para seguir invirtiendo y creciendo con nuestro país. Este año, las empresas del Consejo invertiremos 31,430 millones de dólares y emplearemos a un total de 1,370,000 personas en México y cerca de 2 millones a nivel global. Durante la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, se resaltó la fortaleza de la economía nacional, que crece a pesar de la incertidumbre internacional y el reto que representa la nueva relación con Estados Unidos. La seguridad, la corrupción y el Estado de Derecho fueron otros temas abordados. Me gustaría felicitarlo en nombre de todo el Consejo por investigar, encontrar y poner a disposición de la justicia a algunos de los exgobernadores que han hecho un mal uso de los recursos públicos. Este es un paso importante en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. El presidente Peña Nieto confió que el Congreso de la Unión cumple el compromiso de su implementación y así se combata de manera gradual la corrupción. Ir desterrando lo que esta sociedad ya no tolera y permite más, que es la corrupción. Alejarnos o eliminar este flagelo que resulta costoso y lastimoso para la sociedad no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero para que ocurra plenamente, para que realmente asumamos un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva forma de actuar, convoca al esfuerzo de los gobiernos, de sus instituciones, las que han sido creadas, y también de la sociedad en su conjunto.
El Consejo Mexicano de Negocios agrupa a 50 de los consorcios más importantes del país, y en este grupo conviven empresarios como Claudio X González Laporte de Kimberly-Clark de México, Roberto Servitje de Bimbo y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Elú, entre otros. Con información de Gustavo Castillo, México al día. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que esta inversión de más de 31,000 millones de dólares acredita la confianza del sector privado en nuestro país. Si uno revisa y compara esa cifra con periodos similares en nuestra historia reciente, es una cifra muy importante que nos va a ayudar a seguir apuntalando en nuestro crecimiento. Y lo que se comprometió con el Consejo es que habríamos de mantener una mesa de trabajo para darle seguimiento puntual a cada inversión. Pese a la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las próximas elecciones en nuestro país, el secretario Meade aseguró que la economía mexicana se está consolidando. Con base en los indicadores tempranos que da a conocer el propio INEGI, parecía que el crecimiento en el primer trimestre se habría ubicado anualizado entre 2.5 y 2.7%, que es una tasa superior a la que esperaba el mercado, que es una tasa superior a la que traían los analistas y consistente con un buen desempeño en la economía hacia adelante. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, informó que la inflación registrada registra una clara tendencia a la baja, por lo que va a concluir con tranquilidad su gestión al frente del Banco de México en noviembre próximo. A finales de este año la inflación empiece a tener una tendencia decreciente mucho más clara y estoy seguro de que en el año 2018 vamos a tener una inflación por debajo del techo de nuestra banda y con altas posibilidades de que converja al 3% hacia finales del 2018. Entonces me voy con tranquilidad de que voy a dejar a la inflación encaminada hacia nuestro objetivo. Advirtió Carstens que México no puede caer en el juego proteccionista de Trump durante las negociaciones del Telecán. Tiene que seguir sobre la vertiente de abrir su economía, de buscar mayores mercados hacia el exterior y no caer en un juego proteccionista que al fin del día va a afectar el crecimiento no solo de México, sino de muchos otros países y seguimos por esa ruta. Por su parte, el expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, habló sobre la importancia de mantener el Telecán. Tengan en mente que el sistema político de Estados Unidos y la sociedad es más que el presidente o el poder ejecutivo. Necesitamos trabajar con actores, con el Congreso, con gobernadores estatales, con las comunidades agrícolas. Algunos miembros del gabinete también se dan cuenta del riesgo de afectar las relaciones con México. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró que el trabajo conjunto entre ambas naciones para combatir la corrupción y la inseguridad en nuestro país continuará. Estos flagelos, dijo, afectan el clima de inversión en México. Sobre corrupción, y yo he hablado mucho sobre ese tema, quiero subrayar algo muy importante, que es la diferencia entre México hoy y México antes. Y eso no quiero que me malinterpreten, eso es un problema muy grave y sigue siendo un problema grave. Dice que 5% del PIB y 5% de la inversión total anual puede ser perdido por ese flagelo. Vamos a continuar enfrentando retos y realmente problemas bien graves que son mutuos. La embajadora de Estados Unidos en México manifestó su confianza en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte culmine con un acuerdo que beneficie a los tres países integrantes. En otros temas, Jacobson informó que Estados Unidos analiza la creación de diferentes tipos de visas para los mexicanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dijo que México va a enfrentar 18 meses de incertidumbre derivada de las próximas elecciones en México y también de la renegociación del Telecán. Hay cierta percepción de que el tratado ha permitido cierta implementación que no ha sido tremendamente justa, y en ese sentido es una negociación un poco más antagónica que una negociación nada más de modernización del tratado, y en ese sentido esto abre la puerta a un nivel de incertidumbre sobre cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Reconoció que el Banco de México actuó de manera preventiva y responsable ante el contexto que se vive en México. El sistema de objetivos de inflación está progresando, cada vez más a parecerse un objetivo más parecido a economías como Canadá o Australia, donde no se reacciona tanto al tipo de cambio, no se reacciona tanto a choques transitorios en la inflación, y tenemos que aprender de este episodio para modular los ajustes posteriores. Y ante la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio, México ya piensa en aumentar los lazos comerciales con China, el gigante asiático. A esto lo afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. De hecho, informó que una delegación mexicana ya viajó a ese país para explorar nuevas opciones de inversión y negocios. El Senado de Estados Unidos ratificó a Robert Lighthizer como representante de Comercio Exterior. Será el negociador de Trump durante la modernización del Tratado de Libre Comercio. Su confirmación abre el paso para que inicien las conversaciones entre los tres países que integran precisamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se llegó a un acuerdo para que estudiantes mexicanos realicen prácticas profesionales en las empresas estadounidenses. 30 estudiantes mexicanos, principalmente del Politécnico Nacional, se irán becados a California a empresas americanas con dueños connacionales bajo un nuevo concepto. Los estudiantes que van a hacer estancias en las empresas de nuestros paisanos mexicanos allá en Estados Unidos van a estar llegando con las familias. O sea, la idea no es solamente que estén haciendo una educación en alternancia, como le denominamos, haciendo las estancias en las empresas, sino además que tengan un contacto con empresarios mexicanos. La idea es que puedan hacer sus prácticas en Estados Unidos y regresar a México inspirados, de no nomás ser empleados, pero que sean empresarios. Todo es posible si uno trabaja duro y no tenga miedo de crecer globalmente. De esta manera quedó asignado el convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Latin Business Association para fortalecer la educación dual en estudiantes mexicanos. Pone de manifiesto una cosa muy importante, que entre Estados Unidos y México hay una relación que va mucho más allá de los gobiernos. O sea, realmente nuestras relaciones culturales, nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones académicas y comerciales están muy por encima de las normas y se han estado fortaleciendo. Su estancia será de 3 meses y sus funciones estarán encaminadas a disciplinas como la arquitectura, finanzas y mercadotecnia. Además, se busca fomentar la cultura del emprendimiento. Además, tengan esta cultura del emprendedurismo, que es una cuestión cultural. No, el estar viviendo con una familia de un empresario y estar conociendo las experiencias de vida, pues esto también los va a enriquecer. En este proyecto, que pretende expandirse, las empresas les pagarán conforme a su desempeño. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a no bajar la guardia en el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia penal. Aseguró que el gobierno federal va a seguir impulsando el trabajo coordinado con los estados para consolidar los sistemas locales y hacer frente a los retos que enfrenta el país en materia de seguridad. Como por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de armas de uso exclusivo del ejército. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se investigará a fondo el video que se dio a conocer donde se observa a un militar disparando a un presunto delincuente en Palmarito, Puebla. Lo que habrá que hacer es la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades. Y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la Procuraduría General de la República y la propia Secretaría de Defensa Nacional.
9 hombres fueron vinculados a proceso por diferentes delitos cometidos durante el enfrentamiento entre soldados y huachicoleros en Palmarito, Puebla. Son acusados de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa agravado, delitos contra servidores públicos, así como portación de armas de fuego y de proyectiles útiles. Por su parte, la Fiscalía General de Puebla declinó continuar investigando los hechos ocurridos ahí en Palmarito. Envió a la Procuraduría General de la República 4 carpetas de investigación para que la dependencia federal siga de esta manera con las indagatorias de estos hechos. 3 de las carpetas originaron la prisión preventiva de 9 personas y serán integradas a la que ya inició la PGR por los acontecimientos del pasado 3 de mayo. También la PGR inició ya los peritajes ahí en Palmarito para determinar la autenticidad de los videos difundidos sobre el enfrentamiento entre soldados y huachicoleros. Los peritos recabaron evidencia en las calles Hidalgo y 10 Sur, lugar donde presuntamente sucedieron estos hechos. Vámonos a otros asuntos. La PGR abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el municipio de Chilchotla, esto en Puebla, donde la explosión de un depósito de fuego pirotécnicos dejó un saldo de 14 personas muertas, de las cuales 11 eran menores de edad. Estas indagatorias se sumarán a las que realiza la Fiscalía del Estado desde el día de los hechos para deslindar responsabilidades. Bueno, la activista Miriam Elizabeth Rodríguez fue asesinada por un comando armado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Este caso tan lamentable ha ocupado también las planas a nivel internacional. Esta mujer encabezaba un grupo de búsqueda de personas desaparecidas precisamente en la zona del estado. Bueno, ante estos hechos, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades a investigar y esclarecer este crimen. Ella comenzó, porque esta es la historia de esta mujer, de Miriam Elizabeth Rodríguez, ella comenzó a buscar a su hija que estaba desaparecida. Finalmente la encontró el cuerpo de su hija, creó todo un movimiento de personas ciudadanas para localizar a desaparecidos. Fue posible llegar a la captura de los asesinos de su hija, estuvieron recluidos, pero resulta que en una pasada fuga que hubo ahí de uno de los penales salió el asesino que ella había llevado ante las autoridades. Lamentable, sin duda, este caso, este asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez. En otros asuntos, 5 personas fueron halladas muertas en Boca del Río, en Veracruz. Entre los fallecidos se encuentran el tesorero del ayuntamiento de Cuchique de Ferrer, David Alonso Rodríguez, así como el contador del municipio, Francisco Rafael Mendoza. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones por estos homicidios. El comisario o excomisario de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Centeno, fue vinculado a proceso del delito de secuestro agravado. Esto después de las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado en su contra. Se presume que este hombre privó de su libertad a por lo menos 19 personas. Ahí está la colusión de funcionarios con el crimen organizado. Y tras el hallazgo del cadáver de la joven Lesbi Berlín Rivera en Ciudad Universitaria, la UNAM anunció 10 medidas para mejorar la seguridad, tanto en Ciudad Universitaria, en CEU, como en el resto de sus campus. Entre ellas están mantener la vigilancia permanente en las instalaciones, extender y reforzar la iluminación, así como ampliar el número de cámaras de seguridad. También se instalarán nuevas bases de vigilancia y botones de emergencia. Se mejorará la seguridad del transporte al interior del campus y se incrementarán los patrullajes nocturnos. Valentín Castillo, auditor fiscal de Sonora durante la administración de Guillermo Padres, fue detenido por agentes de migración en el cruce fronterizo con Arizona. Al exfuncionario se le buscaba por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Ya fue entregado a las autoridades mexicanas para su traslado a Hermosillo. Y el exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, podrá continuar su juicio en libertad. Un juez de distrito decidió revocar la prisión preventiva y otorgarle la libertad condicional tras pagar una fianza de 30,000 pesos y firmar un compromiso
de que no se va del país, pero tampoco del estado de Michoacán. Recordemos que José Mireles fue detenido en 2014 por portación de armas de uso exclusivo del ejército. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de la ex militante de Morena, Eva Cadena, tras la difusión de videos en donde recibe de dinero en efectivo, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador y también para legislar leyes a modo. Aclaró que la solicitud se realizó ante San Lázaro o en la Cámara de Diputados porque se trata de un delito federal. El Instituto Nacional Electoral emitió su protocolo para que 144 personas con discapacidad participen en las elecciones del próximo 4 de junio como funcionarios de casilla. Estos ciudadanos contarán con el apoyo de otra persona de su confianza y serán capacitados para realizar las tareas que se les encomiende el día de las votaciones. El Tribunal Federal Electoral revocó el acuerdo del INE que prohibía la transmisión de 2 promocionales de Morena difundidos para la elección de ayuntamientos en Veracruz, en los cuales aparece López Obrador. Se determinó que los promocionales Hagamos Historia y Espuma no violan la normatividad electoral porque está permitido que los candidatos sean sustituidos por figuras protagónicas. La presidenta del PRI en Coahuila, Verónica Martínez García, presentó ante el Instituto Electoral Local una queja en contra del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Guillermo Anaya. Lo acusa de misoginia, y es que en redes sociales circula un video en el que se puede observar al exalcalde de Torreón referirse en forma despectiva y grosera en contra de las activistas del PRI. El PRD solicitó al Instituto Electoral del Estado de México la realización de un tercer debate oficial entre los candidatos a la gubernatura. Argumenta que estos encuentros proporcionan a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de los aspirantes, por lo que su celebración asegura el más amplio ejercicio de la libertad de expresión. Hay que recordar que el IEM tiene la obligación de realizar por lo menos 2 debates oficiales, los cuales ya se llevaron a cabo. En otros temas, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Jorgana, se reunió con el Grupo de Amistad México-Alemania y con la legisladora Barbel Kofler, delegada del gobierno federal alemán. Reflexionaron sobre la situación de los derechos humanos y la ayuda humanitaria en nuestro país. Y que ha tenido un resultado extraordinario y que hoy en México no hemos podido avanzar por la visión que sostienen algunas corrientes políticas en el sentido de enfrentar este reto de la seguridad bajo la dinámica de un mando mixto. La diputada alemana Kofler llamó al gobierno mexicano a continuar con los esfuerzos para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Yo sé que México está actualmente trabajando en este tema y que una comisión de las Naciones Unidas estuvo aquí para hablar acerca de este asunto, de ocuparse de esta situación. Y yo creo que esto es importante para nuestros países. Es la obligación del Estado proteger los derechos humanos y el respeto del ser humano. Por primera vez en su historia, México va a participar con un pabellón en el National Restaurant Association Show 2017, que se va a realizar del 20 al 23 de mayo en Chicago. El NRA es la feria más importante del mundo, al congregar a cerca de 1 millón de personas relacionadas con la industria de restaurantes y hotelería. Este año se contará con 2,000 expositores de más de 100 países y por primera vez México participará para promocionar su gastronomía, así como los atractivos turísticos de la Ciudad de México, del estado de Guanajuato y de Puebla. Asimismo, van a participar productores de diversos estados del país que van a comercializar sus productos. La cocina tradicional mexicana, como usted lo sabe,
ha sido considerada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Va a ser pieza clave, por supuesto, para promocionar a nuestro país. Porque además de que se promueve el turismo y los grandes escenarios que tenemos en toda la República, también vamos a promover los ingredientes de la gastronomía mexicana en la feria más importante de América para este tipo de, para el mundo de la hospitalidad. Vámonos a la sección internacional. El director interino del FBI, Andrew McCabe, aseguró que no cesarán las investigaciones sobre los presuntos lazos entre el presidente Trump y Rusia. Dijo que no permitirá la interferencia de la Casa Blanca en la indagatoria. Lo consideramos como una investigación sumamente importante. Ahora mismo, mi trabajo es asegurar que los hombres y mujeres que trabajan para el FBI se mantengan enfocados en las amenazas y en los asuntos importantes para este país. Continuar velando por la seguridad de la gente y porque se respete a la Constitución. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Vamos ahora al resumen. La inversión que ustedes hoy hacen pública viene a confirmar su compromiso con México. Anuncia el Consejo Mexicano de Negocios una inversión de más de 31,000 millones de dólares para este año. México tiene que seguir sobre la vertiente de abrir su economía, de buscar mayores mercados hacia el exterior. Advierte el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que México no debe caer en el juego de los Estados Unidos. En la renegociación del Telecán, México ya piensa en China para reforzar lazos comerciales, afirma el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ratifica el Senado de Estados Unidos a Robert Lighthizer para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo creo que habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades. El presidente Enrique Peña Nieto se compromete a investigar los hechos en Palmarito, Puebla. La FEPADE solicita a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada local de Veracruz, Eva Cadena. Lo consideramos como una investigación sumamente importante. Afirma el director interno del FBI que seguirán con las investigaciones sobre los lazos de Donald Trump con Rusia. Más adelante, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes estrenará la ópera La ingenua fingida de Mozart. Y en más información internacional, el presidente Trump negó tener propiedades u obligaciones financieras con Rusia y que desde el Kremlin deben estar burlándose por las excusas de los demócratas por su derrota en las presidenciales. Mientras tanto, se publicó una fotografía, esa que usted ve ahí en pantalla, donde aparece Trump, el canciller ruso Sergei Lavrov y el embajador de Moscú en Washington, Sergei Krislayev. Imagen que ha desatado la polémica porque están en el despacho Oval, lo que se ha calificado como un riesgo para la seguridad nacional. Durante las últimas 4 semanas, autoridades de Estados Unidos realizaron un mega operativo en contra de bandas criminales. Informaron que en ese lapso detuvieron a más de 1,300 personas, de las cuales solo el 15% son inmigrantes ilegales. Esto representa un golpe a la retórica de Trump y del fiscal Jeff Sessions, quienes relacionan a estas bandas con indocumentados. El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, presentó la lista de aspirantes de su recién formado partido República en Marcha para las elecciones legislativas. De los 428 candidatos, la mitad proviene de la sociedad civil, sin experiencia política y con una edad promedio de 46 años, que contrasta, por supuesto, con los 60 años de la legislación saliente. La paridad de género se respetó y no fue incluido el ex primer ministro socialista Manuel Valls. De acuerdo con el representante del partido, se busca el retorno de los ciudadanos al corazón de la República. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pagó 11 millones de dólares en negro por servicios prestados para la campaña de reelección de Hugo Chávez. Bueno, el entonces canciller entregó los recursos a los publicistas brasileños Mónica Moura y Joao Santana. Esta acusación surge precisamente de estos dos personajes
quienes llegaron a un acuerdo para rebajar su condena de 8 años de prisión relacionados con los casos de corrupción de Odebrecht. También en Venezuela fue destituida la ministra de Salud, Antonieta Caporale. Esto se da a solo unos días de que publicara un informe sobre la crisis sanitaria que se vive en el país. En él se detalla que la mortalidad infantil creció 30%, mientras que la materna lo hizo 65% durante 2016, así como del brote de epidemias. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Agradecemos que nos tome la llamada Manuel Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México. Hablaremos con él sobre la nueva identidad de esta institución. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Un placer para mí también estar contigo y tu auditorio. Pues antes que nada, para hablarnos de toda esta importancia que tiene esta gran institución para la educación de este país. Antes que nada. Sí, claro que sí, Pati. Pues el Tecnológico Nacional de México es una institución muy importante para todo el desarrollo de nuestro país, ya que está presente pues en todas las regiones y ha contribuido por casi 70 años a través de los institutos tecnológicos que ahora lo integran, haciendo desarrollo en diferentes sectores, en todas las zonas, en todas las regiones, localidades y estados del país. Director, ¿cuál es esta identidad nueva que están precisamente desarrollando? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué busca trascender en un futuro? Claro que sí. En 2014, en julio de 2014, el presidente Enrique Peña decidió fundar una nueva institución que es el Tecnológico Nacional de México, en el cual se integraron todos los institutos tecnológicos del país, 254 instituciones que hoy forman parte del Tecnológico Nacional de México. A raíz de eso, pues empezamos a trabajar un proyecto para ir dándole posicionamiento a esta nueva institución, pero nos faltaba la identidad. Entonces, hace unos meses, en septiembre del año pasado, un grupo de estudiantes, líderes de diferentes institutos tecnológicos, presidentes de sociedades de alumnos, presidentes de las diversas regiones, se reunieron con el secretario Aurelio Nuño, y de esa reunión uno de los compromisos que se tuvieron fue precisamente trabajar en crear la identidad, el logotipo que le dé identidad a esta nueva institución, tanto a nivel nacional como internacional. Y a partir de ahí se hizo una convocatoria, porque lo importante era que participara toda la comunidad y que también el logotipo saliera desde la comunidad. Perfecto, pues eso es algo muy importante para esta institución. Manuel, por otra parte, en este momento el Instituto Nacional, ¿cuántos alumnos tiene? El Tecnológico Nacional. El Tecnológico Nacional de México tiene en este momento 581,000 estudiantes, forma el 47% de los ingenieros mexicanos. Este es un punto muy importante y contribuye con el 14% de la matrícula en educación superior. Es una institución pues muy grande, es la más grande no solamente del país sino de Iberoamérica, y pues nosotros estamos muy orgullosos, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes son jóvenes muy talentosos. El miércoles tuvimos una reunión también con el secretario Aurelio Nuño, donde varios jóvenes le presentaron proyectos que han ganado concursos nacionales e internacionales. Concursos han competido pues con universidades importantes, ¿verdad?, de otros países, ¿verdad?, de las más importantes, de países como Rusia, ¿verdad?, como Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, en fin, son jóvenes muy talentosos y tenemos una población muy importante para el desarrollo y la competitividad del país. Pues muy interesante lo que nos comenta, director, sobre todo en este aspecto de que los jóvenes están siendo muy competitivos a nivel internacional en un mundo cada vez más global, donde pues estamos viendo lo que pasa ahora con las renegociaciones de los tratados de libre comercio, cómo cada vez más mano de obra calificada pues es requerida allá afuera y por supuesto también en nuestras industrias mexicanas. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y compartirnos estas experiencias del Tecnológico. No, pues muchas gracias, ¿verdad? Y este es uno de los logros pues muy importantes de este gobierno y que pues el secretario Nuño ha venido respaldando. Él está muy cerca de nosotros, de los muchachos, y pues por eso estos eventos, el evento que menciono del miércoles fue aquí en Tlaxcala y eso fue un encuentro, ¿verdad?, de innovación tecnológica, y pues ahí se presentaron proyectos muy interesantes que seguramente de pronto todo el mundo conocerá. Muy bien, don Manuel Quintero, muchas gracias, un fuerte abrazo y excelente día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y en más temas educativos, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara,
informó que se analiza actualizar los planes y programas de estudio de las ingenierías en las universidades autónomas. Este es un importante mensaje y evento que se dio el día de ayer. Esto para formar profesionales más competitivos. Casi todas las universidades autónomas, la ingeniería dura entre 5 y 6 años. En todo el mundo ya, una carrera de ingeniería dura entre 3 años y medio y 4. Es decir, un joven que está en la universidad entre 5 y 6 ya salió con maestría. Entonces ya la competitividad con un joven que sale de una universidad, que estudió 5 o 6 años, sale nomás con licenciatura. Y ahí hay una pérdida. Número 2, inglés. La mayoría de las empresas están pidiendo inglés. También el subsecretario recordó que la SEP ya actualizó los planes de estudio en las universidades politécnicas y que se presenta un avance de 50% en los tecnológicos. El consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Eduardo Bakov, destacó que la educación de calidad es indispensable para combatir la pobreza y la desigualdad. Por ello, se espera que este año se evalúen entre 120,000 y 130,000 maestros y que así solo los más aptos estén al frente de las aulas. Agustín Rodríguez Fuentes fue elegido para continuar como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Recordemos que se mantiene al frente de este sindicato desde 1994. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, fue el encargado de entregarle la toma de nota para el periodo 2017-2020. Que en el sentido más estricto, el STUNAM ha sido un gran amortiguador y un factor catalizador y equilibrante cuando ha habido los grandes problemas en la universidad, que han dado como resultado muchas veces una mejor universidad. El Museo Internacional del Barroco de Puebla alberga la nueva exposición del escultor mexicano David Comorlinga. La muestra es una invitación al público a emprender un viaje místico por sensaciones, emociones, pasiones y la naturaleza. Dividido en 10 conjuntos, el recorrido está integrado por 46 esculturas que van desde los 30 centímetros hasta los 4 metros. La exhibición se puede visitar hasta el 25 de mayo en la capital poblana. Por primera vez, mayo se convertirá en el mes de los museos, esto en la Ciudad de México, con la participación de más de 100 recintos del gobierno federal y de la capital mexicana. Bajo el lema "Los museos tienen la palabra", el festejo se extenderá a 20 jornadas. De esta forma, del 11 al 31 de mayo habrá visitas guiadas, conferencias, espectáculos y eventos especiales, entre los que destacan el Rally de Museos, así como 2 noches de museo, el 18 y el 31 de este mes. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes va a estrenar en México la ingenua fingida ópera de juventud de Mozart bajo la dirección escénica de Alberto Villarreal y concertadora de José Luis Castillo. Se trata de una ópera bufa, una ópera chistosa en 3 actos que el genio de Salzburgo escribió a los 12 años y que habla sobre las complejidades del amor. En colaboración con el Estudio de Ópera de Bellas Artes, el montaje va a ofrecer 2 funciones el 12 y el 14 de mayo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Y el activista Jesús Cruz Villegas expone los aportes culturales y artísticos de la música sonidera en el libro llamado Pasos Sonideros. El movimiento sonidero generó un estilo propio de tocar, bailar y gozar la música tropical en los barrios urbanos de la Ciudad de México. A veces es la única opción que tienen ciertos sectores de fiesta, ¿no? Tienen ciertos sectores de poder escuchar la música, su música favorita, de ejercer su identidad. Hay clubes de baile, hay clubes de fans, hay gente que está escuchando, está presente. Es muy efervescente este universo. Pese a su valor cultural y artístico, esta expresión musical se encuentra en peligro debido a la privatización de los espacios públicos. Los sonideros se enfrentan cada vez más a la negativa de las autoridades a autorizar bailes callejeros por razones de seguridad. Aunque para el promotor cultural y activista Jesús Cruz Villegas, detrás de este rechazo existe en realidad una dinámica de criminalización y discriminación contra esta forma de hacer música.
Este libro lo que quiere es dar a la reflexión sobre no solo como qué padre o qué exótico es este mundo sonidero, sino más allá del tema de derechos. Todas y todos debemos acceder y ser reconocidos desde nuestras culturas, desde las culturas de los barrios, desde las culturas del micro, desde las unidades habitacionales. El sonidero es un musicalizador, un mezclador que ameniza bailes callejeros con su voz y presencia. En la Ciudad de México, los bailes sonideros se remontan a la década de 1950, en barrios como Tepito, La Lagunilla y el Peñón de los Baños. No he entendido el tema cultural como las bellas artes, sino justo estas identidades que son una visión del mundo, una visión de escuchar la música, o sea, la música la oyen diferente, una visión de ver la historia de nuestro país, o sea, ellos en gran medida el reconocimiento de nuestras raíces africanas son por la música tropical y son por los sonideros. Con fotografías de Juan Carlos Ruiz, el libro Pasos Sonideros de Jesús Cruz Villegas es coeditado por la Secretaría de Cultura Federal y Proyecto Literal. Vamos a poner a bailar, saberle, sonido. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Nos da mucho gusto que esté con nosotros Ana Margarita Martínez, ella es subdirectora de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, y con ella vamos a hablar, vamos a entender todo lo que tiene que ver con la ley SB 4 de Texas. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Ana, un placer. Igualmente. Esta ley que recientemente se acaba de firmar en Texas, ¿cuáles son sus implicaciones exactas? Bueno, la ley ya está siendo muy controversial porque la están considerando como una medida que va a impulsar la discriminación racial. La ley busca, bueno, de alguna manera le otorga facultades a agentes de aplicación de la ley locales para que indaguen el estatus migratorio de cualquier persona que sea detenida o arrestada. También, de alguna manera, bueno, busca penalizar que aquellos oficiales de la aplicación de la ley o funcionarios de localidades o condados del estado de Texas que no cooperen con la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE para otorgar información de estatus migratorio de los detenidos, sean penalizados. Lo clasificaría como un misdemeanor, como un delito menor. Entonces, estos funcionarios o estos oficiales, estos jefes de policía, estos sheriffs, pudieran ser sometidos a una pena, a una multa, a una sanción, a ser destituidos de sus cargos. Entonces, pues claramente, pues esta ley viene con una retórica muy dura, antimigrante, y las organizaciones de la sociedad civil, la propia Cancillería, desde acá emitió un comunicado de prensa en el que pues básicamente dice es muy lesiva para los connacionales y está criminalizando el fenómeno migratorio. Por supuesto, estamos hablando solo del estado de Texas. ¿Cómo es esta... ¿Cómo fluye la migración en un estado como Texas? Digo, sabemos que es obviamente un importante receptor de migrantes, mexicanos, centroamericanos, pero en porcentajes, ¿tienes estadísticas al respecto? Bueno, se estima que hay entre 1.4 y 1.8 millones de inmigrantes indocumentados en el estado. Y alrededor de 3/4 partes de la población del estado son de origen hispano. Texas, bueno, pues obviamente tiene frontera con varios estados del norte de México, hay mucho comercio, hay mucha interacción, familias que están de ambos lados, entonces pues sí va a afectar a gente de origen mexicana, a los familiares que anden por allá, porque básicamente la discrecionalidad a las autoridades de tener este derecho de preguntarte, enséñame tus papeles. Entonces, si tú te ves de alguna manera para el oficial... Sospechoso, ¿no? No sospechoso, sino de algún origen mexicano, hispano, él tiene todo el derecho bajo la ley del Estado de pedir tus papeles. Es que aquí el fondo es el racismo. Sí. Finalmente es eso, porque te van a juzgar o te van a pedir tus papeles de acuerdo a cómo te vean. Exacto. Que es como actúan las autoridades allá en Texas. Margarita, ¿qué posibilidades hay de que este tipo de leyes, desafortunadamente como esta que se acaba de aprobar en Texas, pues se replique en otros estados de los Estados Unidos? Es difícil esto, digo, copiando este tipo de modelos, este clima antiinmigrante, racista que se está viviendo en los Estados Unidos.
Pues sí hay posibilidades. Aún también tenemos que recordar que ya hubo un ejemplo muy notorio hace años, que es la SB 1070, que llegó a la Suprema Corte, que también fue replicada de alguna manera en algunos estados. Esta sí puede haber posibilidades de que sea replicada. Lo interesante es que no nos debemos de olvidar que el sistema judicial de Estados Unidos es muy complejo, entonces ciertas disposiciones que ya ahorita hay 2 demandas contra esta ley, y ciertas disposiciones pueden ser definidas como inconstitucionales, ¿no? Entonces habrá que ver cómo la sociedad civil los mismos, por ejemplo, la ciudad de Austin, muchos condados que están en contra de esta ley van mermando medios legales para no tener que acatar con estas disposiciones que los obligan a bloquear la ciudad de santuarios y a discriminar a la gente. Vamos a regresar un poquito más a esto que comentabas sobre los detenidos y arrestados. ¿Qué características o qué perfiles de migrantes pueden ser aquellos detenidos? Pues es que básicamente puede ser cualquiera. Es a lo que voy. Vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Por qué cualquiera? Porque tienen derecho a parar a cualquier persona, es decir... por su aspecto físico. Por lo que tú consideres. Entonces, por lo que esa discreción de la gente de la aplicación de la ley a nivel local. Porque generalmente estas facultades están enmanadas solamente para los agentes federales migratorios, ICE, CBP y demás. Lo que hace esta ley es darle la facultad también a los agentes locales. Exacto. Entonces, si tú eres un policía o eres un tránsito de cualquier condado, ciudad de Texas, ya tienes el derecho por ley de hacer este tipo de preguntas. Entonces, te pasas un alto, vas a acceso de... Pues es que a ese grado llegas. Es mucha discrecionalidad. Son criterios que ya dependen absolutamente de estos cuerpos policiales, que pueden, por su motivo que ellos consideren puede ser justificar justo la o detención no, detenerte y empezarte a cuestionar. Exacto. Lo bueno, dentro de esta ley que sí se está considerando como muy racista, es que sí han salido a la luz a varios jefes policiales de varias ciudades, Houston, Dallas, Austin, a decir, nosotros no vamos a acatar estos compromisos, no queremos discriminar a la gente, queremos incluir a los migrantes, no queremos quebrantar la relación que hay entre la comunidad migrante y las fuerzas policiales, porque también están mandando de alguna manera las sombras otra vez a esta comunidad. A la hora de que haya un delito contra este tipo de gente, ya no van a salir a denunciar violaciones, abusos, porque les va a dar mucho miedo de que los vayan a deportar. Claro. ¿Esta ley ya entró en vigor? No. ¿Perdón? ¿Ya entró en vigor? ¿Ya se está aplicando tal cual? No. Fue promulgada, entra en vigor hasta el 1 de septiembre. Ok, perfecto. Bueno, pues interesante. Un ingrediente más Habrá que ver. Pues sí. Muchísimas gracias, Ana Margarita Martínez del Centro Gilberto Bosque. Es un placer, como siempre. Gracias. Grandes análisis lo que hacen. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró que continuará el trabajo conjunto entre ambas naciones para combatir la corrupción y la inseguridad en nuestro país. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dijo que México enfrentará 18 meses de incertidumbre derivado de las próximas elecciones en nuestro país y la renegociación del Telecán. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a no bajar la guardia en el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Como por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de armas de uso exclusivo del ejército. El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, presentó la lista de aspirantes para las elecciones legislativas. La mayoría son ciudadanos. Más adelante transmite en vivo la NASA la caminata de 2 astronautas en la estación espacial. Y en los deportes filtran videos de Julio César Chávez Jr. en supuesto estado de ebriedad después de la pelea con el Canelo Álvarez.
Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana y por supuesto traerles la información de lo más relevante que está sucediendo en las redes, en el mundo virtual, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, comentemos un caso que ha sido bastante polémico y que se acaban de revelar datos nuevos para que nos demos una idea de lo que vale la privacidad. Y es que luego de que el FBI solicitó a la empresa Apple su colaboración en una de sus investigaciones y ante la negativa de la misma empresa, la Organización de Seguridad Nacional de Estados Unidos recurrió a sus propios métodos para ingresar a la información que estaba encriptada en el iPhone 5C que pertenecía al autor de la masacre de San Bernardino, California, donde murieron 14 personas y 22 más resultaron heridas. Con una inversión, se reveló esto recientemente, de $900,000, la firma Cellebrite desarrolló un software con el cual el hacker Backdoors tuvo acceso a la información de este iPhone. El hecho fue confirmado en la comisión del Senado por James Comey, director del Buró Federal de Investigaciones, quien tras los cuestionamientos de la senadora demócrata Dianne Feinstein argumentó que el dispositivo móvil del terrorista Sayed Farook es primordial para la investigación, pues contiene datos importantes de lo ocurrido en diciembre del 2015 durante ese atentado. Y pues por supuesto despierta una vez más las preguntas: ¿qué tanto se debe proteger la información de los usuarios de tanto los servicios tecnológicos como los aparatos tecnológicos? ¿Y qué tanto las autoridades deben tener acceso a ello? ¿Qué tanto las empresas deben de colaborar? Por su parte, el FBI decidió hacer una fuerte inversión para poder ingresar a los datos ante la negativa de la empresa Apple. Por supuesto que esto seguramente que seguirá sumando al debate y se seguirán estructurando las leyes para que haya colaboración o no entre las empresas y las investigaciones judiciales. Y bueno, otra historia del mundo virtual que se está convirtiendo en una historia de terror del mundo real es la de Ruslan Sokolovsky, un popular blogger ruso que fue sentenciado por un tribunal de Ekaterimburgo a permanecer 3 años en prisión suspendida por jugar el muy popular Pokémon Go al interior de una iglesia. El delito oficial fue incitación al odio. Por este delito fue por el cual lo sentenciaron. El joven de tan solo 22 años de edad se estaba pues cazando criaturas, cazando Pokémones en un templo ortodoxo y además grabó una serie de videos en esta hazaña que posteriormente compartió en su canal de YouTube. El hecho fue considerado un insulto a la comunidad cristiana y musulmana. El argumento del Tribunal de Justicia es que Sokolovsky interrumpió una de las misas y recurrió al lenguaje soez en sus videos. Sin embargo, Ruslan se declaró inocente, dijo que solo quería ganar dinero y popularidad y que nunca fue su intención faltar a la ley. No obstante, la acusación exigió una pena de 3 años y medio preso. Bueno, ahí están otra vez los debates, grandes debates éticos que se están abriendo por la tecnología y estas diferentes formas de vivir, tanto de los jóvenes como de todas las personas que utilizamos las redes, que utilizamos los juegos. Así que, pues, ¿qué vale más, estar jugando un juego o guardar estas reglas de ética que, pues, en cierto punto transgreden la ley y pueden llevar a esta situación como la que le sucedió a este blogger ruso? Ya veremos si se cumple esta sentencia de 3 años y medio por estar cazando Pokémones en una iglesia ortodoxa. Y bueno, en estos momentos, Peggy Whitson y Jack Fisher están siendo protagonistas de otro evento transmitido por la NASA. Los astronautas realizan una caminata fuera de la estación espacial. Están a pocos minutos de salir ya de la estación espacial hacia el vacío del espacio. Ellos mostrarán lo que es trabajar fuera del compartimento Quest. La transmisión de NASA TV se programó, inició desde las 6 de la mañana y el evento representa la 9ª caminata espacial en la carrera de la astronauta Peggy Whitson, quien ya ostenta el récord por mayor número de caminatas espaciales por una mujer astronauta. Estamos viendo ahora imágenes en vivo de cómo se están preparando ya. El que está en pantalla
es el astronauta de la estación de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, que está ayudando a los astronautas que ya están en sus trajes a punto de salir. Y bueno, es la primera caminata para el ingeniero Jack Fisher. Se realizarán diversas maniobras para sustituir una caja que proporciona energía para los experimentos científicos. Instalarán un escudo en el adaptador 3, además de un par de antenas inalámbricas. Los datos obtenidos se regresarán a la Tierra en una misión Dragon de SpaceX, los cuales serán analizados por especialistas. Esta es la caminata número 200 que se realiza para hacer mejoras a la Estación Espacial Internacional en la historia de la humanidad. Así que 2 astronautas hacen el récord de 200 caminatas en el espacio. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, Anita. Y la verdad es que estas caminatas no dejan de ser realmente espectaculares. El actor Leonardo DiCaprio hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para redoblar esfuerzos en la protección de la vaquita marina. A través de su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar publicó una imagen de la vaquita marina y pidió a sus seguidores unirse a esta solicitud. Al respecto, el presidente Peña Nieto respondió que México ha centrado todos sus esfuerzos para evitar la extinción de esta especie que es endémica, es decir, se da aquí o en las aguas de México, es donde tiene su hábitat natural. De hecho, informó que desde 2015 nuestro país trabaja en el combate a la pesca ilegal, una de las principales causas de muerte de la llamada vaquita marina. Y nos enlazamos vía telefónica con Lalo Marín para que nos dé las grandes recomendaciones sobre el séptimo arte. Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, Pati, buenos días, Omar. Pues mire, hoy vamos a recomendar una película sumamente atractiva, muy ingeniosa, que es la película de animación La vida de Calabacín. Es una coproducción entre Suiza y Francia. El título original es Ma vie de Courgette. Y en inglés, My Life as a Zucchini. La película en verdad constituye toda una delicia. Es una delicia verla, disfrutarla. Es una película que nos atrapa porque es cálida, es creativa, tiene una parte sensible, pero que no rehúye la ternura, pero es muy importante resaltarlo, nunca es cursi, nunca es melosa ni chantajista. Es un relato que aborda con mucha frescura la historia de un niño que al quedar huérfano es enviado a un orfanatorio y muestra la relación y su convivencia con otros niños. Dura solamente poquito más de 1 hora y precisamente en su sencillez radica sus cualidades. La película fue nominada este año al Oscar a Mejor Película de Animación, fue también la representante de Suiza para el Oscar de Mejor Película Extranjera, donde compiten todo tipo de películas, y bueno, una vez más se confirma las grandes cualidades del género de animación que he comentado aquí, que es la vanguardia del cine contemporáneo. Sí. Es una animación diferente a la tradicional ahorita de Hollywood, pero es una animación llena de creatividad, llena de ingenio, y como siempre he dicho, Omar, Pati, pues sin duda una buena película para niños será siempre una buena película para adultos. Sí, pero además es un género, el de animación, que se ha venido consolidando en los últimos años y que ha abarcado temáticas no necesariamente para niños y que además es muestra de la creatividad de los países. De repente ves un muy buen cine animado, por ejemplo, ruso, por supuesto europeo, Latinoamérica, japonés, que están teniendo bastante vanguardia. No, por supuesto, incluso ha habido, como bien dices, Omar, películas de animación para adultos, como por ejemplo Persepolis, producción francesa, pero en este caso La vida de Calabacín sí es para los niños, pero es por su calidad, como muchas otras películas animadas. Es una película que también puede ser disfrutada plenamente por los adultos, pues son películas inteligentes, muy lúcidas, muy creativas. Realmente es una delicia verla y pues, invitar a toda el público porque es una película familiar. ¿Está en cines comerciales? Mira, sí está. Sí está en varias salas y además es una cualidad, de veras, es solamente dura 1 hora.
y así que eso es también otra de sus cualidades, porque tiene una gran capacidad de síntesis la película, porque tiene un relato muy conciso, muy preciso y, como decía, de veras, muy fresco. Gracias por tu recomendación, Eduardo Marín Conde. Pues tenemos ya cosas que ver este fin de semana. Muchísimas gracias. Así es, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, y también es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo Ana Cristina Olvera con Julieta Fierro, la maestra Julieta Fierro, astrónoma y una gran divulgadora de la ciencia que se hace en México a nivel internacional. Aquí un adelanto de esta conversación. Cuando entré al Instituto de Astronomía y entré por primera vez a la biblioteca y empecé a hojear los libros, me dolió realmente el alma y el estómago, así cuando uno tiene hambre, que le duele la panza y se la toca sin querer, pues así, porque yo decía, ¿cómo es posible que todo esto no lo sepan las personas? En esa época no se estilaba que hubiera divulgadores de la ciencia. Creo que si hay más oferta de divulgación de la ciencia, es más probable que alguien pues acuda a esa posible oferta. Y el panorama tiene que ser muy amplio. Tenemos que hacer divulgación de manera chistosa y de manera informal, y tenemos que hacer divulgación de manera muy seria, porque hay muchas personas que les gusta que la ciencia sea difícil, que sea un reto para sus mentes. ¿Quién iba a decir que una niña que siempre sacó 0, ahora es académica de la lengua? A mí que me costaba trabajo leer. Si algún día se topa con un programa de tele de ciencia o escuchar un programa de radio, o se topa con un libro, que no lo descarten luego, que hagan el intento de acercarse a la ciencia. Y si no les gusta ese libro, pues que busquen otro. Si esa revista no les cayó bien, pues igual que no se cierren para siempre acercarse a otra revista de ciencia o otro programa de tele o de radio, porque la ciencia es fascinante. Cuando yo estoy deprimida, soy una persona depresiva, leo libros de matemáticas y me emociona tanto y me pongo de tan buen humor, porque nada más de ver al cerebro humano en acción es fascinante. Y ahora también hay muchos videos de ciencia en internet. Sí. Así es que si un día se sienten mal, vean algo de ciencia, igual se les cae la baba y se les olvida su pequeño problema porque ven la maravilla del cosmos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un placer tenerte, bienvenido a esta tu familia. Omar, gracias. Confiésanos que has leído. ¿A qué familia? Un libro, como todos tenemos claroscuros, ¿no? Sí, claro. Sí, así son las familias. Pero nos queremos mucho y por supuesto a ti también. No, pues yo les agradezco mucho. Y hoy les quiero comentar un libro, es un libro, los catálogos se han modificado un poco por cuestiones económicas. Sí. Para fortuna de muchos, porque generalmente los catálogos de arte pues, eran esos libros que solamente los podías ver en una mesa como esta grande en tu casa. ¿De adorno? De adorno, y los ves los ojeas una vez y te olvidas para siempre de ellos, ¿no? Y luego tienes una casa bodega en donde no sabes qué hacer con esos librotes ahí arrumbados. Pero ahora están desarrollando unos libros más pequeños como este catálogo de Jan Arp. Hay una exposición estupenda para celebrar los 100 años del dadaísmo en el mundo, y me puse a leer algunos textos pues, que ellos mismos escribieron, que escribieron otros personajes, otros escritores que están en otra sintonía, digamos, de propuesta estética, como Hermann Hesse, y ellos, o Paul Auster, por ejemplo, y ellos les llamaba mucho la atención precisamente que este fenómeno, esta vanguardia centenaria, siguiera vigente. Cada año se publica un nuevo libro sobre el dadaísmo, se descubren nuevas cosas sobre alguno de los participantes, se dan conferencias, hay ciclos, como que se está renovando. Y Paul Auster dice una cosa muy interesante, dice, se renueva porque la propuesta, el grito desesperado de los dadaístas en contra de la guerra es un grito que seguimos teniendo. Estamos en contra, por ejemplo, de las masacres, estamos en contra
de esa zona atávica que es la academia, que a veces los académicos ya hablan como teólogos, se hablan entre ellos interpretan y se olvidan de las cosas básicas de las que deben tratar. Y lo vemos en cualquier área, en educación, en antropología, en historia, en física. Entonces son como los sabios que en sus cónclaves intercambian y parece que se lamen entre ellos, ¿no? Sí. Los caparaciones y los grados académicos y pierden contacto con el mundo. Este grupo lo que trataba de hacer era recuperar, no perder el espíritu. Lo dice precisamente Jean Arp, que hacían sus escándalos en un famoso cabaret Voltaire en 1916 en Zúrich, sí, en donde lo que hacían eran pequeños escándalos, ¿no? Rompían periódicos, los pegaban, armaban versos, digamos, de esa manera, hacían collage, ahora sí que se saltaban las trancas de cualquier frontera académica, social, empezaban a gritar, emitían ruidos como una cantante que me enseñó Ana Cristina, que dices, bueno, ¿esto qué es? No sé qué es, pero te acerca mucho a la gente. Y que nos explique ella. Porque que nos explique ella. Björk. Es Björk. Sí. Que hay sonidos que dices, bueno, ¿esto qué es? Esto ¿qué significa? Parece otra cosa, pero y es eso, justamente. Ellos aspiraban a hacer ese contacto con la gente y lo lograron. Jean Arp era poeta, era un escultor, era un artista plástico y, digamos, esa gana de renovar y de decir no de muchas maneras al mundo establecido, sí, nos conecta, por ejemplo, con los millennials de hoy, que uno luego no los entiende y dicen, pues es que no sé ni para dónde va esta sociedad de jóvenes, y ellos van simplemente a recuperar su tiempo, su ocio, su espíritu, y para decirnos de vez en cuando se les antoja, no a las corridas de toros, no a esto, o sea, tienen el no en la boca. En este sentido, Jean Arp y los dadaístas son un espíritu que se está renovando constantemente porque nos hace ver que el sentido de la vida es vivirla, no estar en disquisiciones teóricas que nos llevan a números y análisis y estadísticas que nos toman el pulso socialmente, y la prueba a nivel mundial es que el fracaso de los gobiernos por no tener contacto con la gente se debe precisamente a eso, ¿no? Claro. Haber perdido la ruta del espíritu de la que nos hablan los dadaístas. Sí, el dadaísmo es un movimiento difícil de asumir, porque además, como decía, rompió entre la época de guerras, ¿no? 1916 a 1922. Entre guerras y esa parte muy dura en Europa, y surge este movimiento difícil para esa generación, sobre todo la adulta, que le rompió todo. Le rompe crítica, todo, ¿no? Pero si analizamos bien, como dice Paul Auster, estos personajes están recuperando el sentido humanista de las cosas. En ese sentido son los románticos. No es casual que Jean Arp y los otros pasaran al surrealismo, Marcel Duchamp también, y el movimiento estuvo en Alemania, en Zúrich, estuvo en Nueva York. Sí, porque no era un anarquismo, ¿no? Era anarquismo, sí, pero no violento, no para afectar al otro. No beligerante, digamos. No violento en el sentido de la guerra. Eran antiguerra, claro, pero eran muy violentos con la academia, por ejemplo, con las formas y con el mercado. Cuando ahora hay muchos críticos que se dicen liberales, y hay tantos liberales que ya no sé dónde empieza la línea y dónde se pierde y son más conservadores que ya no digo quién, uno los analiza y se da cuenta que ellos arriesgaban incluso su propia subsistencia, porque criticaban la academia a donde ellos podrían acceder y vivir de ella, y criticaban al mercado, digamos, el mecanismo que les permitiría sobrevivir económicamente. En ese sentido eran anarquistas de verdad, hicieron muchas cosas muy interesantes y rompieron moldes. Ahora me invitan luego a exposiciones de jóvenes que están rompiendo las formas, digamos. Y yo pienso siempre en esos momentos como el dadaísmo, en Marcel Duchamp, en donde realmente sí rompieron, simbraron las cosas de tal manera que pues, cambiaron el sentido del arte, el sentido del mercado también. Sí. Y lo que se hace ahora, por ejemplo, la gente que rompe con cosas, lo rompe desde la comunidad de un escritorio, de una beca o de una academia que les está financiando ese proyecto rompedor para que digan, wow, están cambiando las reglas. ¿No? Exactamente. Twitter y Facebook, yo creo que este espíritu convendría que lo recuperáramos para entender a las generaciones de ahora, porque realmente están diciéndonos lo que este discurso dadaísta nos decía: no estoy de acuerdo con las masacres, no estoy de acuerdo con la sangre, con el exterminio masivo, estoy a favor del espíritu del arte, no como una forma exenta de la vida, sino como parte de la vida misma. A México llegaron
Bueno, ARP estuvo en el 58 en México, en Yucatán, y tuvieron, digamos, un puente que trajeron precisamente la guerra, en donde encontramos a personajes como Leonora Carrington, a Remedios Varo, que todos ellos forman parte de esa masa crítica y artística que se va a Nueva York y algunos llegan a México y que tienen estas ideas de renovar, de ver los ojos, del mundo, de ver el mundo con nuevos ojos siempre. Y Jan Arp, por ejemplo, el libro tiene un círculo, ese círculo es un ombligo, es el principio, es el lugar en donde te alimentas de otro mundo para formar el tuyo. Y es todo un símbolo, pero también es una cosa muy básica. Dice que él aspiraba a que sus esculturas, por ejemplo, se perdieran en el paisaje, no para copiar las formas de la naturaleza, de los árboles o de las hierbas, sino para que se perdieran como un elemento más que surgió del corazón de un hombre. Pues excelente oportunidad de podernos adentrar al arte. Bueno, por cierto, este libro lo editó la Secretaría de Cultura, ¿no? Exactamente. Y la exposición está en el Museo de Arte Moderno. Perfecto. Y es estupenda. A mí me conmovió realmente ver los libritos que se publicaron en 1916 del Cabaret Voltaire. Es realmente conmovedor porque es gente que apostó, digamos, por el arte y por la vida de una manera realmente auténtica. Pues maravilloso libro. Gracias, Javier Aranda, por traernos estos dulcecitos artísticos de colación. Gracias. Hombre, por invitarnos que tengas un excelente día. La lectura, sobre todo, ¿no? Y a entender. Claro. Bueno, pues vamos ahora al resumen. El Consejo Mexicano de Negocios anuncia una inversión de más de 31,000 millones de dólares para este año. Afirma el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que ante la incertidumbre de la renegociación del Telecán, México ya piensa en China para reforzar lazos comerciales. En entrevista para México al Día, Ana Margarita Martínez, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló del rechazo de algunas asociaciones civiles a la ley migratoria SB4 en Texas. Esta ley viene con una retórica muy dura, antimigrante, y las organizaciones de la sociedad civil, la propia Cancillería, desde acá emitió un comunicado de prensa en el que pues básicamente dice es muy lesiva para los connacionales y está criminalizando el fenómeno migratorio. El director interno del FBI, Andrew McCabe, aseguró que seguirán con las investigaciones sobre los lazos de Donald Trump con Rusia. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio pidió al presidente Enrique Peña Nieto una estrategia para evitar la extinción de la vaquita marina. Transmite en vivo la NASA la caminata de 2 astronautas en la estación espacial. Y en los deportes, Atlas y Morelia ganan en la segunda llave de la liguilla del fútbol mexicano. Fue un placer informarles a lo largo de esta semana. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Pati. Así es, gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado muy especial de los viernes, Javier Aranda, a Anita, a Dani, a Omar, pero sobre todas las cosas a usted por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego, pásela muy bien. Só resta a intenção de se deixar. Vou te levar numa onda de paixão. Não vou parar nunca pra pensar. Esto es México al Día.